Pues se preguntarán qué onda con el fondo que tenemos ahora. Y es que es un poquito diferente. Y las ventajas de la tecnología y de todas las chunches que tenemos, cablecitos que se compran y alguna tela de parisina. Todo funciona y nos ayuda. Y les voy a comentar el porqué de este fondo. Hay un motivo, hay una razón, el porqué. Y aprovechando les digo esto que podemos posicionarnos en varias cosas y usando una pantallita verde podemos hacer todo esto. Y hoy quiero hablar sobre algo que ocurrió en un lugar similar al que está acá atrás. Se cree que el lugar que estoy mostrando atrás fue la prisión, perdón, donde estuvo Pablo en sus últimos días. Si han visto la película de Pablo Apóstol de Jesucristo, van a conocer un poquito este lugar y a lo mejor ahí lo presentan un poquito más agradable, obviamente, más iluminado. Y aquí también, como se puede ver, ya hay luces, ya hay ciertos lugares, porque es un lugar que se visita constantemente. De hecho, aquí hay una plaquita, aquí donde la estoy señalando, donde se narra más o menos de lo que es y por qué se considera este lugar, ¿no? Y todo este tipo de cosas a veces parecería que son insignificantes o que no tendríamos que estarlas poniendo atención. Pero quiero hablarles acerca de un pasaje, de un evento que ocurrió antes de la muerte precisamente de Pablo, que pasó precisamente en este lugar que tengo yo a mis espaldas. Y desgraciadamente hemos cometido el error, muchos de los que predicamos la palabra, la enseñamos. Hemos cometido el error de vender un evangelio no muy real. Pensamos que un hijo de Dios no debe de preocuparse, que no debe de pasar por momentos extraños. Y hemos visto en estos últimos domingos todo ese tipo de cosas. Hemos visto que hay momentos complicados, que Dios está con nosotros en este momento. Pero quiero comentarles de un tema un poquito tabú para algunos cristianos. Y se los voy a poner en pantalla y es este tema. La soledad. Y vamos a basarnos en la última carta que posiblemente escribió Pablo a Timoteo, del capítulo 4, el versículo 9 al 22. Y sí, son varios versículos, lo sé. Voy a tratar de irme un poquito rápido, ya sé que no sé ni a qué hora se empieza esa cosa, no, pues sorry, no soy fan de los deportes, así que aguántenme tantito y voy a tratar de irme rápido, ¿no? También la ventaja de estar en línea es de que me puedo tardar más, 1 hora, 2 horas, y no hay problema, no tenemos restricción del lugar. Pero bueno, espero no llegar a ese punto. Pero les menciono, vamos a hablar de la soledad y parecería increíble que alguien como Pablo pasara por eso, porque a veces lo vemos como el invencible, el wow, el que después de la conversión, del encuentro que tuvo con Jesucristo, las cosas cambiaron y él se hizo, entre comillas, todopoderoso. Pero hay momentos, y si nos ponemos a analizar las cartas que él escribió, vamos a poder ver su naturaleza, pero si en alguna de estas cartas podemos verlo, es en este episodio que te voy a estar contando, que vamos a estar analizando. Vamos a ver versículo por versículo y vamos a ver lo que se relaciona y lo que nos dice la Biblia y algunas que otras fuentes que historiadores han podido observar. Es una manera de analizar las escrituras y que también se le conoce como predicación expositiva. Y ya les había hablado de esto antes, pero ahorita quiero, ahora sí, ahondar un poquito más en estos pasajes. Y hay veces que el cierre de las cartas a nosotros no nos interesa tanto. Dicen, sí, bla, 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 salúdame, vele, dile, y no le ponemos tanta atención como deberíamos. Y hay mucho que poner atención en esto. Y precisamente quiero compartirlos con ustedes. Así que vamos a leer estos versículos. Acompáñenme, por favor. Se los voy a poner en pantalla para que vayamos juntos. Dice, Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible.
Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo, en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Dales mis saludos a Priscila y Aquila, y a los que viven en la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo lo envié enfermo, lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por llegar aquí antes del invierno. Eúbulo te envía saludos, al igual que Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Que el Señor esté con tu espíritu y que su gracia sea con todos ustedes. Un pasaje interesante, y también si quieren ponerle nombre o están buscando nombres para sus hijos, pues es un buen lugar, ¿no? Puro nombre bonito como pudimos ver. Y difíciles de pronunciar. ¿De qué van a ser originales? Van a ser originales, créanmelo. Y de nuevo, los pongo en contexto. Esta fue la última carta próxima a su muerte. Y te hago una pregunta. ¿Tú qué harías si sabes que está próxima a tu muerte? ¿Qué es lo que harías? ¿Te pondrías a escribir cartas como lo hizo Pablo? ¿Empezarías a poner en orden tus cosas? Alguna vez ya les hice esta pregunta y se las vuelvo a hacer. ¿Te gustaría saber el día en que vas a morir? ¿Que ya está próxima a tu muerte? Muchos pensamos que sí, otros les da miedo. No sé, hay mucha que analizar y pues realmente es personal todo esto. Pero Pablo, no sabemos a ciencia cierta que Dios ya le había revelado esto y por eso empezó a ordenar sus cosas, o simplemente fue un hombre previsor y empezó a ordenar porque ya sabía que venía su muerte. Y vamos a analizar estos versículos y nos vamos a dar cuenta de que Pablo estaba muy consciente de que la obra debería de continuar con él o sin él. Y también es una parte donde nosotros podemos ver a líderes tomar decisiones. Es algo donde podemos aprender bastante. Después de una gran enseñanza teológica, si nosotros leemos los capítulos que están ahí en 2 de Timoteo, vamos a ver que después de que nos da una enseñanza teológica bastante interesante y de mucho análisis, después de que nos dijo que él ha peleado la buena batalla, que alguna vez se los comenté, cuando he leído o he sabido de gente que dice esto, es porque está próximo a su muerte. Y es increíble esta situación. Y al final de toda esa enseñanza, Pablo se muestra ya como más humano, ya más alcanzable, no como aquel apóstol de Jesucristo que es wow, súper imponente, ¿no? Sino se muestra como alguien que sufrió por muchas cosas y lo vamos a analizar. Y también está lleno de mucha información y de muchos nombres. Y si algo les he dicho que pongan atención, es de que nos fijemos en los nombres cuando aparecen en la Biblia. Y ahorita vamos a ver también un detallito de eso de los nombres. Pero cuando en la Biblia se mencionan nombres es por algo. No es por casualidad, no es porque ahí quisieron dejarlos o nada más para que aparecieran ahí en el libro. No, tienen una razón de ser, tienen un motivo, no nada más es porque sí.
Y vamos a empezar a analizarlo. Vamos con el primer versículo, segunda de Timoteo 4:9, que dice: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. ¿Qué tenemos que analizar de aquí? ¿Por qué la prontitud? ¿Por qué la urgencia? Precisamente, como les decía, quizá el apóstol ya sabía que estaba próxima a su muerte y tenía que atender y arreglar muchos asuntos. Muchas cosas que tenían que ser aclaradas, y una de las más importantes, quería estar con su amigo. Como podemos leer, no todos estuvieron con él, muchos lo abandonaron, algunos se quedaron, pero también, como leímos, en sus momentos más complicados no hubo nadie con él. Y se vale sentirse solo, se vale querer tener a un amigo cerca y atender los asuntos que son necesarios para continuar la predicación del Evangelio. Es interesante que le diga con prontitud que, a pesar de que Timoteo en ese momento tenía una iglesia a cargo, le está haciendo una petición. Le podía haber ordenado, le podía haber dicho, pero si notan en sus palabras, trata de venir, ven, ayúdame. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido solos? Y yo sé que va a decir, bueno, sí, pero Pablo al final dice que Dios está con él. Sí, pero necesita también de un amigo. Necesita de alguien. Necesita que su discípulo amado, el que le pudo llamar su hijo amado, estuviera con él. No sé cuántos de ustedes se sienten autosuficientes o no. Yo era una de esas personas que decían, no necesito a nadie porque Dios está conmigo. Y es una gran verdad, pero alguna vez se los mencioné, por algo Dios nos dejó a la iglesia. Y yo soy de los que a lo mejor difieren un poco de la gente que está muy peleada con lo de las transmisiones. Pero cuando no tienes otra opción, usa lo que está a tu alcance. Te reúnes donde puedes. Vas a donde tienes que ir. O te conectas a donde tienes que conectar. Nuestro pastor de Ministerios Visión Internacional, que es el pastor de nuestro pastor, me encantó una vez que estaba platicando con nosotros y de gente que se rehusaba un poco a usar la herramienta de Zoom para comunicarse, o que se quejaba de que no le entendía o algo. Y él dijo, es que yo tampoco le entendía. Me puse a ver videos en YouTube de cómo usaba esta cosa y ya lo sabe hacer. Él tenía todo para poder decirle a alguien, ven y enséñame, o ven y ponme lo que te quiero aquí a tal hora porque voy a hablar. Sin embargo, él puso de su parte para que se pudiera llevar a cabo esa reunión. Y nos lo dejó así como que, pues, ¿qué pretexto le pones? Yo he visto mucha gente poner pretextos acerca de esto, es que no le entiendo, es que no tengo cuenta de Facebook, que no sé con dónde está YouTube, cómo me meto, cómo los busco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos poniendo de nuestra parte? Y bueno, ahí te la dejo. Siguiente versículo, vamos a analizarlo. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas, otro nombre bonito, ¿no? Sorry a los demás, pero bueno. Demas me ha desamparado. En Colosenses 4:14 y en Filipenses 24 podemos ver quién es Demas. Y Demas era un colaborador muy cercano de Pablo. Les digo, cuando hay un nombre, analicémoslo y veamos qué significa. Era alguien muy importante para el ministerio, una persona de toda la confianza de Pablo. Sin embargo, lo abandonó. Ahora quiero que pongamos atención un poquito a esto. No sé cuántos de ustedes les hubiera gustado ser discípulos de Pablo, que estuvieran cerca de él, que dijeran, vamos a predicar, ¿no? Acompáñame a mis viajes misioneros. Pues Demas era esa persona. Muchas veces pensamos que estar al lado de la gente súper grande, súper picuda, como decimos por acá,
nos va a ayudar o nos va a beneficiar en muchas cosas. Y sí, puede ser que sí, pero no te garantiza tu salvación, no te garantiza que no te vayas a equivocar. Perdón, no te garantiza que al final estés en lo erróneo. Imagínense, él estuvo con uno de los predicadores más impresionantes de toda la historia. El autor de más de la mitad del Nuevo Testamento. Y es aquí donde te quiero dar un consejo. No pongas tus ojos en las personas que están sirviendo a Dios. Es un gran error. Y todos hemos sufrido por eso. A lo mejor conscientemente o inconscientemente, como tú quieras, pero lo hemos pasado. Poner los ojos en quien no debemos. Deben de estar directamente en Jesús y solamente en Él. ¿Por qué? Porque nos vamos a equivocar, porque la vamos a regar, porque nos van a ganar nuestros sentimientos, porque van a mover momentos de soledad, de tristeza, de pruebas, y muchas veces no vamos a salir bien librados. No pongamos nuestros ojos en hombres de grandes talentos. ¿Y por qué digo hombres de grandes talentos y no digo hombres de Dios? Porque muchas veces no son hombres de Dios esos hombres con grandes talentos. Y quiero dejarte este pensamiento en ti, te lo voy a poner en pantalla. Dice, cuando veas a un hombre con grandes talentos, piense que hay una faceta en su vida que tú no conoces y que quizás sea muy oscura, porque no es por las habilidades de esta persona, es por la gracia de Dios. Hay hombres de grandes talentos, gente que está predicando y haciendo cosas impresionantes. Pero en primer lugar debemos de tenerlo en cuenta de que no es esa persona, es Dios el que lo está haciendo, a través de él sí. Pero hay facetas que quizás sean muy oscuras. Yo podría estar aquí ahorita predicándote y no sabes lo que hice hace 2 horas. Y quizá hice algo muy feo. A lo mejor le pegué a mi perro, le pegué a mi esposa y ustedes ni en cuenta. O podría ser el mejor esposo del mundo también. No lo sabes. Y el poner tus ojos en las personas pueden traer graves consecuencias. Pongamos nuestros ojos en Dios solamente. Y recordemos, porque esas personas hacen lo que hacen, solamente es por la gracia de Dios. Siguiendo con este versículo, no solamente habla de este personaje que prefirió el mundo. Les digo, después de estar con el predicador más impresionante, uno de los predicadores más impresionantes de la Biblia y de todos los tiempos. Habla de Crescente y Tito, 2 personas también de toda la confianza de Pablo. Ellos los mandó para seguir con la obra. Ahora, quizá Timoteo era, entre comillas, su consentido. Puede ser, nosotros tenemos también a gente a que le confiamos más las cosas, que nos gustaría tenerlos más cerca. No quiere decir que Crescente y Tito no fueran personas de confianza de Pablo. Y ellos continuaron con el ministerio. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es más importante que nosotros mismos. Aquí es donde podemos saber el liderazgo de Pablo y podemos aprender muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos sobre lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos y dejamos a la obra de Dios a un lado. Ahora, cuidado con esto, porque muchas veces también agarramos eso de pretexto para descuidar a nuestra familia, para descuidar a las personas que debemos de poner atención. Ponemos más atención al ministerio que a nuestra familia. En el caso de Pablo, pues él estaba solo. Lo único que tenía era esa parte de ser ministro de Dios. De hecho, por ahí lo dice. Yo te recomiendo que no te cases. ¿Por qué? Porque él hablaba de la obra. Y eso es lo que él esperaba, es lo que él quería. Pero hay cosas más importantes que tu bienestar. A mí hace poquito me regañó mi pastor. Bueno, no me regañó, me llamó la atención o me hizo una advertencia. Y es que de repente cae un dinerito extra para algo. Y
nuestra primera opción, y hace poco también nos llamó a mí y mi esposa la atención. Porque nos cayó un dinerito extra y lo único que pensamos fue comprar cosas para el ministerio. De hecho, la cámara que estás, con la cámara con la que estamos transmitiendo ahorita, en un principio nosotros pensábamos comprarla de un dinerito que nos cayó por ahí, que Dios nos hizo abordar. Y en vez de pensar en nosotros, pensamos en para que las transmisiones y las grabaciones de la Congre sean mejores. Y Dios nos estuvo recordando muchas veces de que no, y les digo, también me dijo, no es para que compres cables, no es para que compres cuanta cosa que sabes que necesitas, es para que tú lo tengas. Tenemos que tener cuidado con eso, porque muchas veces Dios nos está diciendo, atiende a tu familia, pero muchas otras debemos de atender las necesidades de la iglesia, porque la obra es de lo más importante que hay y debemos de cuidar. En este caso, Pablo lo sabía. No lo agarres como excusa tampoco, porque también hay muchos que descuidan a su familia porque están en el ministerio. Lo que te decía, muchos hombres, grandes hombres de Dios caen en esta situación. En el caso de Pablo era un poquito más, entre comillas lo pongo fácil. ¿Por qué? Porque él no tenía familia a quien reportarle. De hecho, muchos creen que el hecho de seguir a Jesucristo fue una división total con su familia. No lo sabemos, pero quizás sí fue así. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado? Pero bueno, ¿se dan cuenta cómo Pablo comienza con todo esto? Siguiente versículo tiene algo interesante, chéquenlo. Dice, Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengan porque me será de ayuda en mi ministerio. Ya quedamos en el rango de Pablo, todo lo que tenía Pablo, ¿no? Y su ministerio era bastante grande, les digo, fue uno de los grandes predicadores de todos los tiempos. Y primero hablemos de Lucas, del que está hablando, el que es conocido como el médico amado, escritor del Evangelio de Lucas y también de los Hechos. Y aquí solamente especulando un poco, quizá fue el médico personal y amigo de Pablo. Amigo obviamente lo era. Su médico personal tal vez. Fue una de las personas que no lo abandonó y dijo que él estaba ahí con él. Ahora, quiero hablarte de Marcos. Al principio de su primer viaje misionero, Marcos abandonó a Pablo. Hubo una discusión por ahí bastante fuerte y por ahí búscala en el libro de los Hechos. Y a tal grado que en el segundo viaje misionero, Pablo dijo, no vas, no quiero que vayas y se opuso. Había una enemistad por ahí, hubo un problema bastante fuerte con eso. Y quizá también especulando, fue porque Marcos no estaba preparado para el ministerio que estaba haciendo Pablo, porque él estaba en ese momento como misionero. Y no sé cuántos de ustedes se han ido a misiones, pero a veces no es muy agradable, no es muy cómodo. No todos estamos hechos para eso, no todos están hechos para andar haciendo eso. Si me preguntas a mí, no lo sé, pero simplemente no tengo problema en estar en esos lugares, pero Dios tiene otros planes para mí. Bueno o malo, también no podríamos decirlo, haz las cosas que Dios tiene para ti. Lo podemos saber todas estas situaciones en Hechos 13:5, no sabemos por qué se quedó en vez de seguir con el viaje y lo devolvieron a su lugar de origen, que era Jerusalén. ¿Cuál fue el motivo de esta separación? No lo sabemos, ¿no? Pero sí fue, como les digo, muy intenso. Dice, no me vas a acompañar. En Hechos 15:38 lo puedes ver. Ahora, una pregunta que te hago. ¿Cómo alguien que no le era útil antes, que le dice, no, ¿sabes qué? Vete, no te quiero cerca de mí, no me eres útil ahorita, después se vuelve necesario? Como podemos ver en el versículo que estamos analizando, en la segunda parte le dice, porque me es útil en el ministerio. ¿Cómo alguien que no era útil se vuelve necesario? Interesante, ¿no? ¿Era voluble Pablo? ¿Tenía problemas de decisión? No. Y es por eso que les vuelvo a reiterar que es bien útil empezar a ver
estas situaciones, porque solamente lo mencionas y, ay, pues sí, Marcos le eras útil y qué bueno, ¿no? Quizá Marcos se equivocó, quizá está mal, quizá fue el temperamento de Pablo, no lo sabemos, no lo podemos tener con exactitud. Se desconoce totalmente este motivo. Pero ¿se dan cuenta cómo se pudo restablecer todo? Cómo se cambian las cosas. Y aquí no es porque Pablo ya está a morir, ay, pues sí, pues tiene que arreglar todo y como que para calmar su conciencia, no. Porque Marcos seguía trabajando y ¿cómo iba a saber que le era útil si no había comprobado que realmente hacía otras cosas, ¿no? Y quizás sí, Marcos se equivocó, pero aquí te quiero dejar otro pensamiento. El hecho de que hayas fallado en una ocasión no te descalifica para que Dios siga usándote. Y a lo mejor no es una ocasión, son varias ocasiones, pero no te descalifica. Les digo, todos nos equivocamos, todos nos vamos a equivocar. Eso es algo que te puedo garantizar. Que no te equivoques, eso no te lo podría yo garantizar. ¿Que te vas a equivocar? Sí. Que te levantes, eso depende de ti. A Dios no le incomoda. Recordemos a Pedro. Falló y falló feo. Algunos los podríamos criticar de muchas maneras, pero lo hizo. El primer dirigente de la iglesia. Dios no te descalifica por fallar. De ti depende levantarte. Y estoy Marcos, posiblemente lo hizo, imagínense. Pablo diciéndole que él es útil para el ministerio. Quizá Marcos no era bueno para las misiones, pero ¿qué tal para el ministerio carcelario? No sabemos en qué lo puso o qué puso a hacerlo después Pablo con exactitud, pero era útil. Y era necesario para aquel predicador que te estoy diciendo. Interesante, ¿no? Te digo esto y quiero que lo medites muy bien. No permitas que Satanás convierta tus caídas momentáneas en un infierno eterno del que no sales. No permitas que Satanás convierta tus caídas momentáneas en un infierno eterno del que no sales. Quien te va a estar juzgando y recordándote esas fallas va a ser el enemigo. Dios te va a decir, aquí estoy, no hay problema, te perdono. Recordemos la parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasó ahí? La regó el hijo y la regó bien feo. Él mismo reconoció que no era digno de ser llamado su hijo. ¿Y qué pasó? Los brazos del Padre estaban abiertos. Así es Dios. Pero tienes que reconocer tu error y venir a Jesús. ¿Vemos? Siguiente versículo. A Tíquico lo envié a Éfeso. Y es un versículo pequeñito y también podríamos decir que no hay detalle, pero vamos a analizar qué está pasando de nuevo. Nombres, lugares, situaciones, hay que analizarlos. Y vamos a ver todo lo que vamos a sacar de este pequeño versículo. Tíquico, Pablo se refería a él como el amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Te lo puedes leer en Colosenses 4:7, después si quieres búscalo. Era una persona bastante importante. Ahora, amado hermano y fiel ministro. ¿Se dan cuenta cómo también tiene de los mismos adjetivos que le estaba dando a Timoteo? Sin embargo, lo manda a un lugar. Tíquico era una de las personas de toda la confianza de Pablo. ¿Y saben por qué lo envió a Éfeso? Porque Timoteo en ese momento él estaba en Éfeso. Él estaba allá. Y si envía a Tíquico quizá fue porque alguien tiene que encargarse de la iglesia. Imagínense, uno siempre quiere estar con sus mejores amigos, estar rodeado y pues ya te vas de este mundo. ¿No te gustaría tener a toda tu gente de confianza, a toda tu gente que quieres? Pues claro. Muchos de hecho cuando le dicen, ¿qué sabrías si vas a
¿Qué harías si sabrías que te vas a morir? Dice, no, pues me reuniría con toda mi familia y estaría con ellos, aprovecharía más el tiempo con ellos. Pues es que lo que hacemos la mayoría, queremos estar con nuestros amigos, con nuestra familia, con los que queremos. Pero Pablo lo envía. ¿Por qué? Porque sabe que la obra, de nuevo, es más importante que sus necesidades, que lo que él quiere. Pablo es consciente de su necesidad, pero primero cubre las cosas de Dios. Ok, quiero que venga Timoteo, pero hay alguien que tiene que cubrir allá. ¿A quién manda? A la persona que tenga toda su confianza, que sabe que no se tiene que preocupar, aunque sea su armado hermano, porque la obra debe continuar. Para aquellos que quieran estar en liderazgo, que Dios los ha llamado a liderazgo, esta es una de las enseñanzas más grandes que debemos de saber. No, yo quiero que se quede aquí esta persona. Un buen líder, un buen pastor dice, yo no voy a frenar la obra de Dios por mis necesidades, porque yo quiero. Es como reconoces a un buen líder, a un buen pastor. Porque primero está la obra de Dios y después lo que tú quieras, tus necesidades. He visto a muchísimos predicadores, a muchísimos líderes hacer esto y créanme, las cosas no salen bien. Pero cuando estás es como nos está enseñando la Biblia a través de Pablo en esta situación, Dios te bendice. Yo tengo el honor y el orgullo de decir que nosotros estamos bajo un pastor de esta naturaleza, que no ve por sus necesidades primero, sabe que la obra de Dios tiene que continuar. Y no le estoy sobando la barba al pastor, pero si lo escucha, yo lo dije. Pero bueno, ¿se dan cuenta cómo Pablo estaba diciendo eso? El valor de las personas tenemos que verlo mucho. La Biblia siempre nos lo está recargando. Tenemos que ver a Pablo de esta manera, porque muchas veces pensamos que fue el solitario y todo, y sí, no fue casado, no tenía una familia ahí, pero hizo a la gente su familia. Es algo que debemos de aprender. Debemos reconocer a nuestros hermanos en Cristo, a lo que es nuestra iglesia. Por eso la importancia de una iglesia local. Sí, es bonito tener la comodidad de la línea y todo, pero también es necesario reunirnos, congregarnos. Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes, pero debemos congregarnos. Porque solamente estas cosas nos van a llevar a ese nivel. A mí me costó mucho trabajo entenderlo, pero ahí la llevo, ahí voy entendiendo. Por eso muchas veces tengo que predicar estas cosas, porque primero Dios trató conmigo. Pero no te podría hablar de la otra si no hubiera pasado yo por eso, ¿me explico? Debemos de quitar la actitud de que no, solamente Dios y yo, sí. Así debe de ser lo primordial, pero también nuestra iglesia, nuestra congregación. Debemos de saber y debemos reconocer que la iglesia existe por un propósito. No nomás está ahí porque, pues hay que juntarnos. Si no diría, cada quien quédense en su casa y pues busque a Dios. No. Nos incitan a que no nos dejamos de congregar, que vayamos con la gente. Si tenemos necesidad de oración, la pidamos y todo. Y todo con el propósito no de ser un requisito para nosotros poder entrar al reino de los cielos. A veces sí para bendecir a los demás, pero más que nada para que esa unidad nos ayude y seamos fortalecidos y sigamos creciendo y sigamos el paso que Dios nos mandó. La iglesia es necesaria. La iglesia es muy importante y podemos ver cómo Pablo así lo hacía. No era el solitario, ya nos dimos cuenta, ¿no? Aunque sí lo dejaron solo y ahorita vamos a ver algo de eso. Siguiente versículo. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. En otras versiones vienen algunas palabras de más y menos, pero básicamente se pone en que es necesario que traigan algunos libros y los pergaminos.
Y es porque el transporte de los pergaminos y de los libros de aquellos entonces era muy complicado y necesitaban algo especial para que no se maltrataran con el tiempo. El mal clima podría hacer que se deshicieran y todo. Pero aquí algo que podemos resaltar claramente y algo interesante es de que le pide un abrigo y tú dices, pues que se compre otro. O que le pida a alguien que le preste uno, total, ya se va a morir. No sé, podríamos pensar muchas cosas. Pero vemos la humanidad de Pablo aquí. Quizá no tiene los recursos, quizá no hay necesidad de... Pero estamos viendo de alguien que tiene frío. Y de nuevo, ¿por qué te puse el fondo de acá? Porque quiero que veas. No tenía acceso a la luz, obviamente aquí ya tenemos de este lado se ve muchísima luz y todo y vemos por ahí. Antes el único acceso que realmente podría llegar a tener luz es el orificio que está de este lado. Y recordemos que no era luz como las que tenemos ahora, proyectores o lámparas muy fuertes, no, eran luces de vela. ¿Cuánta luz podría entrar por ahí? Además, este lugar ya está iluminado artificialmente, obviamente, para que se pueda apreciar todo eso. Pero ahora imagínenselo en aquella época. No iban a dejar una escalera ahí súper fácil para que pudiera subir y bajar Pablo como quisiera. O cualquier otro preso, ¿no? Era una situación muy desagradable, imagínense. Y el hecho de que pudiera llevarle el abrigo, pues le iba a alivianar algo. En sus pocos minutos o horas, días que estuviera ahí. Ahora, hablemos de Carpo, que se menciona. Este es uno de los casos interesantes porque no sabemos con exactitud quién es, pero se menciona. Es un cristiano desconocido. Sabemos que era del ministerio, pero hasta ahí nos quedamos. Quizás es uno de los que hospedó a Pablo mientras estuvo en la ciudad que se está nombrando. En 2 de Tito 4:13 podemos ver que alguien, no se menciona su nombre, pero quizás era uno de ellos. Una leyenda, un cuento de aquella época señala que quizá fue uno de los 70 discípulos que Jesús envió a predicar. No solo sabemos con exactitud, pero el hecho de que se mencione, podemos ver que es alguien que estuvo cuidando las cosas, que era alguien que podías confiar que les dejara las cosas y que iban a estar ahí. Nosotros somos esas personas, hospedadores, y que podemos ser de toda la confianza de alguien como Pablo. Si nos ponemos a analizar la situación, no habían pasado días o algo, ya han pasado meses, quizá años, en lo que separaba el evento donde dejó su capa a la de ahora. ¿Podríamos ser esas personas igual que Carpo? Quizá no sabemos quién es, pero sabemos lo que hizo. Por eso es lo bonito de analizar la escritura poco a poco. Siguiente versículo. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. Aquí podemos ver dos cosas. La primera, alguien que le está haciendo daño a Pablo, una persona. Primero quiero resaltar eso de persona porque no está hablando del enemigo, no está hablando de alguien, está hablando de alguien, de carne y hueso. Y siguiente, la advertencia que le hace a Timoteo, ten cuidado con él. De nuevo podemos ver la naturaleza de Pablo y del amor que le tenía a Timoteo diciéndole, hey, aquí hay un peligro, hay una situación. Otra cosa que quiero resaltar de ahí es de que aún a un predicador, a alguien con la confianza, con el respaldo de Dios, como lo era Pablo, también le hacían cosas malas. También se tenía que cuidar de las personas. Pero aquí podemos ver que
seguramente Pablo le tenía confianza y lo traicionó. Sí, el Espíritu nos ayuda, sí, Dios nos puede advertir de todas esas cosas, pero también Dios nos deja que nosotros tomemos nuestras decisiones. Y quizá Pablo tomó una mala decisión ahí. No lo sabemos con exactitud. ¿Quién era este Alejandro? Era un judío quizás de Éfeso, que se narra en Hechos 19:33. Un profeta falso, quizá quien Pablo entregó a Satanás para castigarlo. También en 1 Timoteo 1:20, en la primera carta a Timoteo se menciona a esta persona quizá. Ahora, estar haciendo lo correcto, o sea, estar en la obra del Señor, no te exime de pasar un mal rato, aún de daño de gente malvada. Y muchas veces por eso les hice el énfasis de lo de que no dijo Satanás, está hablando de una persona. ¿Por qué? Porque también hay personas malas que no necesariamente es Satanás el que anda ahí atrás. Hay personas malas en el mundo, y alguna vez se lo dije, siento yo decirles que así es. Hay gente mala, sí, hay gente mala que te va a querer hacer daño y quizá lo vaya a lograr. Pero la actitud de Pablo es interesante de decirle, Dios se va a encargar. No le dice acúsalo, métele una demanda, reúnete a gente y ve a reclamarle, no. ¿Qué dice? Lo pone en manos de Dios. ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Iríamos y le reclamaríamos? Muchos, y conozco a mucha gente que es muy impulsiva y así va y le reclama. ¿Qué hizo Pablo? Lo puso en manos de Dios. Pero cuidó a la persona que quiere diciéndole, ten cuidado. Muchas veces para no meternos en problemas o para quedar bien, tratamos de no hacer ningún comentario, pero hay veces que es necesario. Y lo podemos ver de nuevo en el ejemplo de Pablo con Timoteo, tratando de cuidar a las personas que quiere. Tengamos mucho cuidado con eso. Siguiente versículo podemos ver un suceso algo triste. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. ¿Cuál es la diferencia de el pasado Alejandro y estas personas que no estuvieron con Pablo durante su primer juicio? Que una es una persona que de plano ya no tiene solución. La segunda eran creyentes. Está hablando que nadie, o sea, ni la gente que estaba cerca de él, que les habían predicado, quizás eran sus colaboradores, no estuvieron ahí. Al primero que dice, Dios se encargue, Dios haga lo que tenga que hacer, Dios lo castigue. Pero en el segundo dice, no se le tome en cuenta. ¿Por qué? Porque habrá hijos de Dios que también nos fallen, se equivoquen. Y aquí es el que cambia el discurso de Pablo. No, Dios lo castigue y en el otro que no le sea tomado en cuenta. Aquí también podemos ver la evolución de Pablo porque también vamos creciendo, vamos aprendiendo. En Gálatas era totalmente muy impulsivo y reprendía muy fuertemente a los apóstatas, a la gente que se equivocaba contra Dios. Pero hay situaciones que también Pablo empezó a entender, que rebasaban totalmente a los cristianos, a la gente que confiaba en Dios. Quizá sea el caso de aquí, de estas personas. El miedo, el temor, la circunstancia, la persecución, todo lo que estaba ocurriendo en aquel lado, era imposible que estas personas estuvieran. Y si lo hacían, hubiera sido muy irresponsable. Y Pablo lo sabía. O quizás sí tenían la oportunidad de ir sin correr ningún riesgo, no lo sabemos. Pero una cosa es cómo actuó con Alejandro, aquella persona que lo hacían totalmente para perjudicarlo, y de las personas que no lo acompañaron en el juicio. Vemos un cambio también de Pablo y aprendiendo. ¿Por qué? Porque todos vamos aprendiendo. Ahora, con el caso de Alejandro, muchos de nosotros estaríamos, y sí, que Dios lo castigue y empezar a decir cosas.
Chequemos nuestro corazón ahí, pero con la segunda, este versículo que estamos analizando, ¿estaríamos dispuestos a decir lo mismo que Pablo? Si nos falla algún cristiano, algún hijo de Dios, alguien de la iglesia. O también diríamos lo mismo que contra Alejandro, que Dios lo castigue. ¿Cuántos de nosotros, porque nos fallan los cristianos, nos ponemos en el plano? Que Dios lo castigue. O decimos que no le sea tomado en cuenta. ¿Qué dices tú? ¿Qué hemos dicho? Siguiente verso. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran, y Él me libró de una muerte segura. ¿Vemos el siguiente también? Así es, y el Señor me librará de todo ataque del maligno, y me llevará salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Regresamos al Pablo que conocemos, ya no al que se está preocupando, ya no al que está diciendo, dejaron solo. ¿Por qué? Porque salió victorioso y sabe que tiene un propósito. Y eso es lo que debemos de hacer, debemos de tomar este ejemplo. Circunstancias malas, sí. Me siento solo, sí. Me puedo quejar, también puede ser válido hacerlo, pero después tenemos que regresar a lo que debe de ser. Dios estuvo conmigo, Dios me va a dar la fuerza. Pero también veamos esa parte que dice, haciendo la obra, trabajando para Dios, haciendo las cosas que Dios le mandó a hacer, que era predicarle a los gentiles, a la gente que no conocía a Dios, a la gente que no se consideraba en aquel entonces el pueblo de Dios. ¿Nos damos cuenta? Uno de los privilegios que tenemos la gente que estamos trabajando para el Señor, que ya sea de tiempo completo o no, es de que mientras trabajamos Dios va tratando con nosotros, Dios nos va enseñando. A mí me encanta predicar, me encanta enseñar. ¿Por qué? Porque el que aprende yo creo que más soy yo. Y a veces hago trampa porque a mis alumnos les pido que me digan qué Dios les habló en la clase. Y cuando me lo mandan, yo aprendo de lo que ellos me dicen a lo mejor. Porque me alimento. A veces lo hago, créanme, lo he hecho sin ganas y decir, ay, me toca predicar, bueno, que voy a prepararme. Pero Dios me habla durante ese proceso. Dios me enseña cosas. Cuando estás en la obra, Dios te va a ir capacitando. Pero no estoy hablando de la obra de hacer lo que te guste, estoy hablando de las cosas que Dios te mandó a hacer. Yo creo que para Pablo no fue nada fácil ir a predicarle a los gentiles. ¿Por qué? A la gente que no era judía. ¿Por qué? Porque él era uno de los principales enemigos de eso. Sin embargo, no puso objeción, porque tuvo un encuentro con Jesucristo y lo hizo. Ahora, hemos hablado mucho de Hebreos 11, de que habla de los héroes de la fe y de lo que es la fe y todo. No sé si te has dado cuenta de algo. Y es que todos los nombres que se mencionan ahí en el Salón de la Fama de la Fe, ellos no llegaron a conocer todo lo que hicieron y todo el fruto que iba a traer. Murieron creyendo algo que no conocieron. Tenían fe en que iba a venir el Mesías y todo, y no lo vieron. Muchos con promesas que no se cumplieron y no lo vieron al principio, pero después Dios lo hizo. Nosotros, ¿por qué lo estamos haciendo? Nosotros, ¿por qué estamos siguiendo? ¿Porque esperamos algún beneficio? Quizá esa promesa que Dios nos hizo no la lleguemos a ver, pero se va a cumplir. Eso te lo puedo garantizar. Por eso eran hombres de fe. Por eso están en el Salón de la Fama de la Fe. Porque pese a que a lo mejor no lo veían, ellos confiaron en Dios. Les pongo un pensamiento ahí interesante. Jesús resucitó a Lázaro, o sea, murió. Pablo, después de esto lo decapitaron. ¿Y dónde estaba Jesús? Lo más bonito de todo esto y poderoso es que
ver y darle gloria a Dios, no solamente cuando nos va bien, sino cuando nos va mal. Vemos que Pablo termina la oración a Dios en la gloria, glorificando el nombre de Dios, aunque le esté yendo mal. Aunque hubo un mono que trató de hacerle mucho daño. Aunque no estuvo la gente que quería al lado de él cuando lo estaban acusando injustamente. Nosotros podemos estar en la peor situación. Le digo, no es malo expresar estas necesidades, esta situación, no lo es. Pero debemos de reconocer que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Pablo algo que tenía bien claro es que la obra iba a continuar, aunque él no estuviera. Y muchas veces nosotros nos aferramos a algo que no lo es, que no vale la pena. ¿De qué es que qué va a pasar sin mí? Y debemos de trabajar de tal manera de que la obra continúe, que las cosas continúen. Hace tiempo mi preocupación mucha era de que no voy a alcanzar a hacer las obras que Dios me dijo. No voy a alcanzar a hacer todas las partes que Dios dijo que iba a hacer a través de mí. Y Dios tuvo que venir y confrontarme y decirme, ¿quién te dijo eso? Yo voy a seguir aquí cuando tú ya no estés. La obra va a continuar contigo, sin ti. Pero debes de poner todo de tal manera que la obra continúe. Quizá yo te di esta promesa y se va a cumplir, pero quizá tú no seas el que la vaya a llegar a ver y a ver su plenitud. Dije, wow, qué egoísta estaba siendo. Al igual que Pablo. Pablo, ¿qué hizo? Empezó a organizar todo. Me dijo, híjole, ¿qué va a pasar? Pues ya ni modo. Dios, líbrame de lo que voy a pasar después para que pueda seguir tu obra. No. Fue capacitando a gente para que después de que él faltara, la obra continuara. Y así pasó. Continuó la obra, continúa. Porque él entendió que solo fue un instrumento y que la obra la hacía Dios. Sigamos con los otros versículos que a lo mejor ya son nada más de saludos. Daré mis saludos a Priscila y Aquila y a los que viven en la casa de Onesíforo. Priscila y Aquila eran personas también amigos de Pablo, líderes cristianos con los que Pablo había vivido y trabajado. Lo puedes ver en Hechos 18 del 2 al 3. Y Onesíforo fue una persona que visitó a Pablo durante su encarcelamiento y le animó, le dio ánimos. Por eso no se nos deben de olvidar la gente que estuvo ahí para ayudarnos también. Debemos de ser agradecidos también. No nomás, ay, sí, Dios se lo va a pagar. No, nosotros debemos también ser agradecidos y tener en cuenta a estas personas. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Aquí hay algo que tenemos que analizar. Primero, Erasto era un cristiano, amigo y colaborador de Pablo. Lo puedes ver en Hechos 19:22. Es probablemente la misma persona mencionada en 2 de Timoteo 4:20, o sea, esta cita que acabamos de leer. Y era un tesorero de la ciudad de Corinto. Igual, recordando y poniendo atención a las personas que nos ayudan en todo momento. Aquí hay una cosa interesante. Trófimo dice, lo dejé enfermo. ¿Pablo tenía el don de sanidad? ¿Pablo ejercía ese don? Sí, lo vimos en varias ocasiones. Y seguramente oró por Trófimo, pero Dios no lo sanó. Es más, a Timoteo tampoco, tenía un problema con su estómago. ¿Recordemos? Le dice, toma vino a causa de los problemas que tienen con tu estómago. ¿No podía haber orado Pablo y sanado tanto a Trófimo como a Timoteo? Podía haberlo hecho. Quizá lo hizo y no sanaron. Pero aquí la parte que debemos siempre de tener en cuenta es de que cuál es la voluntad de Dios.
Nosotros hemos orado por muchas cosas y Dios lo hace. Dios se complace en hacerlo, porque Dios no quiere que suframos, Dios no quiere que tengamos esos malestares. Pero muchas veces esos propósitos van más allá de lo que nosotros podamos ver. Y debemos de confiar en lo que Dios nos está diciendo, en lo que Dios quiere que se haga. Imagínense si Pablo hubiera dicho, ay no, pues como no lo sanó, entonces ya no le sigo, ya no, porque no hay. Podemos ver que de alguien tan impresionante y con las credenciales de Pablo y con todo lo que nos hemos aprendido de él, también entendía la voluntad de Dios. Seguramente a él no le gustaba ver sufrir a Timoteo y a Trófimo tampoco, pero entendió que la voluntad de Dios era más allá. Quizá alguien más fue y lo sanó, no lo sabemos. Pero se dan cuenta cómo estos dos detalles nos ayudan a entender que la voluntad de Dios es más fuerte que nuestros mismos deseos. Y debemos de entenderla y comprenderla como lo hizo Pablo. Porque muchas veces también nos hemos vendido, es que si no se sana es porque estás en pecado o algo, o no lo estás haciendo bien. Si alguien nos pudo haber enseñado cómo hacerlo bien, es Pablo. Y miren qué pasó. De nuevo, cuando hay nombres y una situación en la Biblia, ponle atención. Siguientes versos ya para terminar, porque sí, ya sé que ya me colgué. Haz todo lo posible por llegar aquí antes del invierno. Ébulo te envía saludos, al igual que Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Siguiente versículo. Que el Señor esté con tu espíritu y que su gracia sea con todos ustedes. Termina la carta. Soledad, ¿cómo se llama esta plática? Pasa, aún Jesús se sintió solo. No significa que el sentirnos solo, no significa que estemos haciendo las cosas mal, que Dios no esté con nosotros. Es un sentimiento que se da, se tiene. No te sientas mal, no te quedes ahí. Pero recuerda quién está contigo siempre. Y también recordemos a nuestros hermanos. Vayamos con ellos. Pidamos ayuda. Se vale. Se vale decir, ¿sabes qué? Me siento solo. Se vale también decirle a Dios, ¿qué onda? Porque cuando vas a Dios con esta necesidad, Él te va a recordar lo que vamos aprendiendo hoy. Yo estoy contigo. Que no se te olvide. Dios puede suplir todas estas cosas también por medio de nuestros hermanos. Así que tengamos la confianza de poder hablarlo. Háblanos a nosotros, no conoces a nadie más. Tienes ahí los datos de contacto de la congregación, están en nuestra página. Siempre vamos a estar ahí para oírte y atenderte. ¿Porque somos muy buenos? No, porque somos una familia. Quizá tu familia no te ha respondido como tú quieres, pero estamos nosotros. Por eso Dios nos dejó a la iglesia. Usémosla, ocupémosla y recordemos que Dios está con nosotros. Otro consejo y cosa que podemos aprender de esto: pon las cosas en orden con quien debas, porque quizás necesites a esa persona después, como lo pasó con Pablo, con Marcos. Quizás no parezca el momento que digas, ay no, ¿cómo cree que voy a ocupar a esa persona? En primer lugar, como hijos de Dios, pues no deberíamos de tener resentimientos con alguien. Eso es lo primero. Pero también quizá después necesitemos a esa persona y esa persona no sea útil para el ministerio. No lo sabes. Y no seas tú quien cierre las puertas. Tú pon las cosas en orden. Sí, aún esa persona que creías que no es útil para el ministerio, como lo pasó con Marcos. Y lo más importante de todo, si quieres no aprendiste nada o nada, ponme atención ahorita. Lo más importante es que Dios no nos deja nunca. Les digo, aquellos hombres grandes de la fe no llegaron a ver la obra completa, pero por eso eran hombres de fe, porque sabían que se iba a hacer y que la promesa se iba a cumplir.
hagamos lo mismo, imitemos esta parte de Pablo. Soledad pasa, te va a pasar. Lo importante es cómo vamos a actuar ante eso. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.